Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, dice la bendita palabra del Señor. Dice la bendita palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Que Dios añada bendición a su bendita palabra. El sábado estuvimos hablando de el cáncer que puede haber en una persona y que no detectado a tiempo lo puede llevar a la muerte. Escúcheme bien eso. Y comparábamos el por qué hoy de tanto cáncer hoy en día en el cuerpo humano, por la desobediencia del hombre al no cumplir los preceptos y mandamientos y estatutos de Dios. Una de las cosas es, por ejemplo, cómo hoy por hoy ponen los árboles a producir en todo tiempo, en que haya fruta de tal manera en todo tiempo, empleando químicos, y de la manera en que hoy por hoy nosotros los hombres, por así decirlo, estar economizando, ya no se toma un jugo natural, sino que tomamos cualquier cosa que el hombre inventa para que sea más rápido. Y por no tomar lo natural y tomar lo que no es natural, estas cosas vienen contaminando el cuerpo. Mire, si una gota de agua le abre un hueco a una roca, a una piedra china, así también nosotros, tomando cualquier cosa, escúcheme bien esto, también va minando, va corrompiendo, va matando la defensa del cuerpo, de la que Dios creó, de los anticuerpos que Dios creó, para poder así eliminar lo que no le conviene al cuerpo. Y estas cosas producen ese cáncer en el cuerpo del hombre por no tomar lo natural. Quiero decirle en esta mañana, hermano, mire, ¿sabe qué me da a mí autoridad de predicar esto, hermano? ¿Sabe una cosa? Porque yo vendo las cosas naturales. No me da conciencia, no me da para echarle cosas que no son naturales al producto que yo vendo. ¿Usted sí cree que yo pudiese estar hablando en este lugar de algo natural y de las cosas si no estuviera haciendo las cosas como Dios dice? Bendito sea el nombre de Jesús. Me esfuerzo por hacerlas. Como humanos que somos, todos fallamos en alguna manera, pero lo que Dios quiere es que el hombre pueda reconocer en esta mañana cuáles son las fallas o las faltas que el hombre está haciendo en contra de la voluntad de Dios, y que puede producir un cáncer en su vida. Asimismo, hoy hay un cáncer en la iglesia por no estar tomando la palabra de Dios como está escrito y haciendo como Dios dice. Escuche, y por eso en esta semana vamos a estar hablando de la iglesia de Corinto. Recuerdo lo que siempre le he dicho. Lo que siempre he dicho es que yo estoy predicando no a una iglesia, a denominaciones. Estoy predicando a una iglesia, escúcheme bien, la que dicen seguir a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. La que dicen hacer la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. La que dicen tener la verdad. La verdad la tiene esta palabra. Y a través de esta palabra desde hoy vamos a mirar cuál es el cáncer que hay en la iglesia en la que tú, o la denominación en la que tú puedas estar congregándote. Tú puedes mirar a través de esa palabra, oye bien, de esta palabra, si hay un cáncer en tu iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús.
La iglesia de Corintios, la historia cuenta en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1, dice que Pablo llegó a esa ciudad. En el versículo 9 y 10 dice la Biblia que Dios le dijo a Pablo que se mantuviera en esa ciudad. Escúcheme bien. Y dice que se mantuvo 18 meses, 1 año y 6 meses en ese lugar. Y Dios le dijo a Pablo: no tengas miedo, solamente tú habla, porque yo tengo mucho pueblo en ese lugar. Pero ¿quién era la ciudad de Corinto? Escúcheme bien esto. Mire, en toda gran ciudad, escúcheme bien, en toda gran ciudad hay lugares en donde se congregan, escuchen, las prostitutas, las lesbianas, los homosexuales. Hay lugares donde se congregan los que venden droga, los que fuman la droga, los que la venden. Hay ciertos lugares para los tabúres, ciertos lugares para los jugadores. Allí se congregan cada uno. Pero ¿saben una cosa? En la ciudad de Corinto era una ciudad en la cual abundaba el dinero, porque había un puerto marítimo en donde llegaban mucha gente de todo lugar. Era la segunda ciudad de Roma. Roma era la primera ciudad más grande que Corinto. Corinto constaba de algunos 7.000 habitantes, griegos, judíos, esclavos, auritas, de toda clase de gente. Y tenían una iglesia en donde se congregaban, oiga bien, y le hacían honor a una diosa llamada Venus, la cual era la diosa del amor. Era un lugar en donde se congregaba toda esa gente para hacer toda clase de orgías. Escúcheme bien, allí se congregaba todo el mundo, los homosexuales, se congregaba la prostituta, la lesbiana, los borrachos. Bendito sea el nombre de Jesús. Oye, los corintios eran reconocidos por esta, bendito sea el nombre de Jesús, escuche, por este desenfrenado estilo de vida. Llegaban los turistas solamente para observarlos con manzana, es curiosidad, porque llegaban muchos turistas a ese lugar. Y cuando le hablaban de esa iglesia, los turistas iban en ese lugar para ver el culto que se hacía en ese lugar. En ese lugar se congregaba mucha gente que llevaba un desenfreno de vida, un estilo de vida inmoral. Allí se congregaban y los turistas llegaban a ese lugar a mirarlo. Oye, con una mirada, bendito sea el nombre de Jesús, con manzana curiosidad, llegaba toda la gente que llegaba a visitar a Corintios. A ese lugar había mandado Dios al apóstol Pablo. La historia cuenta que a ese lugar habían ido muchas religiones a formar una iglesia. Pero ¿sabes que muchos se iban al ver el estilo de vida y de las malsanas fiestas que se hacían en ese lugar? Pero ¿sabes? Llegó un hombre de Dios, un hombre que se guardaba para Dios, un hombre que hacía la voluntad de Dios, un hombre que cuando conoció a Jesús, este hombre le cambió la vida, y este hombre fue instrumento en las manos de Dios preciosa, como lo puedes ser tú en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Si le dices al Señor lo que dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesús? Pablo empezó a predicar la palabra en ese lugar, en el lugar en donde había una perversión, en el lugar donde la gente, oye, habitaba en un desenfrenado estilo de vida. ¿De qué? De inmoralidad. Imagínese usted que los romanos los tenían, oye, los romanos se mofaban de esta gente, la gente que hacía obras de teatro, los tenía como pendencieros, borrachos. Oye, la palabra corintianizar en griego, escúcheme bien, significaba vivir, oye, desvergonzada e inmoralmente. Yo pienso, bendito sea el nombre de Jesús, que en esta época en que estamos viviendo, en una época en donde se vive desvergonzada e inmoralmente, en una época en la cual el Evangelio de Jesucristo se está predicando, oiga bien, Dios puede levantar una iglesia como la que levantó Dios a través del apóstol Pablo en ese tiempo. Óigame bien, porque estamos viviendo, la Biblia dice, en el libro de Eclesiastés 1:9 dice la Biblia que es lo que fue, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. O sea, que las cosas que pasaron están volviendo a suceder.
Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros estamos en esta hora como lo podemos estar en el tiempo de Sodoma y Gomorra, como lo podemos estar viviendo en este tiempo, en esta era. Bendito sea el nombre de Jesús. En esa iglesia se congregaban, dice la historia, que hasta 1000 prostitutas, fuera todos los homosexuales y toda la gente que estaba pervertida en ese tiempo, porque todo el mundo profesa una fe, todo el mundo tiene una religión. Pero ¿por qué tiene una religión? ¿Y por qué no llegan a los pies de Cristo? Porque la Biblia dice que no vienen a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Y ahora el hombre hace una religión para justificar la mala conducta en que anda delante de Dios. Escúcheme bien eso. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que Pablo, el Señor le dijo a Pablo, capítulo 18, versículo 9, mira, habla, no tengas miedo. No tengas miedo de decirle a esta gente lo que es pecado. Dile que el homosexual no heredará el reino de los cielos si no se arrepiente. Dile que la prostituta no se heredará el reino de los cielos si no se arrepiente. Dile que los borrachos no se heredarán el reino de los cielos si no se arrepiente. Dile que a todos aquellos que se congregan en ese lugar, en una vida religiosa, si no se arrepienten y se convierten al Evangelio de Jesucristo, no podrán heredar el reino de los cielos. Yo pienso que ese fue el mensaje que Pablo llevó. Yo pienso que Pablo le estaba diciendo al pueblo, mira, hay alguien que puede cambiar tu vida, hay alguien que puede cambiar tu vida como un día la cambió a mí, y se llama Jesucristo de Nazaret. Yo creo que Pablo les contó a ellos la historia de Jesús, de un hombre que murió en la cruz del Calvario, de un hombre que no se le halló pecado en él, de un hombre que no se halló maldad, pero que dice la Biblia que él llevó nuestras iniquidades, nuestros pecados, que por su llaga fuimos sanados. Escúcheme, y que crucificó ahí en la cruz del Calvario el acta de decreto que era contraria, porque cuando el hombre anda en la vida desordenada e inmoral que anda, hay un acta de decreto que lo acusa en el reino de los cielos. De pronto aquí en la tierra, el ser cualquier cosa, cuando yo estaba en el mundo, que era un inmoral, que de pronto yo era, alabado sea el nombre de Jesús, un jugador, un pendenciero. Pendenciero es aquella persona que para peleando, que discute por todo, que no acepta nada. Esa es una persona pendenciera, pero que no había una ley que me podía meter preso por eso. Pero sabes una cosa, en el reino de Dios, si hay una ley que te puede, oye, juzgar. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es su bendito nombre. Y Pablo llegó a ese lugar en donde habitaba esta gente desordenada. Yo creo que el apóstol Pablo de pronto dijo, caramba, si Dios hace algo aquí, entonces en cualquier parte se puede hacer. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Alabado sea el nombre de Jesús. Hombre, arrepiéntase, hombre, que se va a ir para el infierno como no se arrepienta. Y ya llevando esa vida religiosa que llevas. Dice la Biblia, hermano, que Pablo se quedó allí 18 meses. Oye, pero para sorpresa de muchos, yo creo que los turistas que llevaban a ese lugar, escúcheme bien, de pronto los que ya habían venido una vez y volvieron a venir, porque a la gente le gusta eso. De pronto ellos iban a los lugares, a ese lugar, a mirar a la gente que estaba congregándose en esa iglesia, en la manera en que hacían orgías en ese lugar. Y de pronto el que había ya venido volvía otra vez. ¿Y sabes para qué? Para volverse a mofarse de ellos. Pero resulta de que ahora que volvieron, oyeron hablar que había otra iglesia. Y de pronto yo pienso que los turistas vinieron allí, a ese lugar donde Pablo había abierto, donde Dios a través de Pablo había abierto una iglesia. Y yo creo que se sorprendieron, porque de pronto ellos miraron a aquel que era un borracho, aquel que se quedaba dormido en una esquina, aquel que de pronto le pegaba a la esposa. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora estaba adorando al Dios
Dios de los cielos. Ahora había cambiado, ahora estaba bien vestido, ahora ya no se trasnochaba, no se gastaba el dinero. De pronto ellos vieron a la prostituta que vestía con el mochito, que se le veía los glúteos, ahora la veía con una falda larga. De pronto vieron a aquella mujer que era una chismosa, ahora estaba alabando a Dios, ahora predicando la palabra. Los hombres que llegaban a ese lugar, de pronto vieron una iglesia diferente, ya no estaban viendo la iglesia que vieron anteriormente. Ahora los hombres que llegaban a ese lugar ya habían sido cambiados. Yo pienso que aquella gente se preguntaba, oye, pero ¿quién le cambió la vida a estos hombres? ¿Y cómo pasó esto? Porque sabes una cosa, cuando el hombre conoce a Jesucristo, entonces la vida del hombre cambia. Alabado sea el nombre de Jesús. No es tener una iglesia por tener una iglesia. De que haya gente que llegue como llegaron los de Corintio. Los de Corintios llegaron siendo borrachos, siendo pendencieros. Los de Corintios llegaron siendo unas lesbianas, prostitutas, homosexuales. Los de Corintios llegaron siendo los adúlteros, los fornicarios. Pero cuando comenzaron a predicarle la palabra y a decirle lo que a Dios le agradaba y lo que no le agradaba, esa palabra empezó a hacer mella en el cuerpo del hombre, en la vida del hombre, principalmente en su corazón. Y el hombre empezó a cambiar. Las mujeres empezaron a cambiar y los niños ya no iban a ese lugar donde se hacían esas orgías, sino que ahora seguían a sus padres, porque la Biblia dice que el hijo hace lo que ve que hace el padre. Eso dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya la gente que llegaba a Corinto a visitar la iglesia de allí de Venus, ahora le habían dicho que había otra iglesia. Y de pronto ellos su pensamiento dijeron, caramba, esta iglesia también tiene que ser como esta. Pero cuando llegaron a ese lugar yo creo que se frenaron, oye, se sorprendieron, porque ellos conocían ya a la gente en Corintio. Pero cuando vieron, y repito, aquella poco de gente que hablaba con una vida desordenada, desde un desenfreno estilo de vida de inmoralidad desvergonzada, entonces se dieron de cuenta que sí había alguien que cambiaba la vida del hombre. Alabado sea el nombre de Jesús, porque cuando el hombre conoce a Cristo, luego y repito, el hombre cambia. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo había formado una iglesia en la cual dice la Biblia, oye, que no le hacían falta adores, oye, en donde la gracia de Dios había caído con poder, oye, bendito sea el nombre de Jesús, en donde habían sido bendecidos, enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Por eso que usted ve, hermano, hoy en día, gente que no ha sido ni estudiada, usted no habla con ellos, oiga, tremendo. Gente que tiene conocimiento en toda ciencia por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, escúcheme bien esto, la Biblia dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios, bendito sea el nombre de Jesús, para avergonzar a los sabios. Aquel borracho arrastrado ahora hablaba lindo, bonito. Aquella prostituta que vendía su cuerpo y andaba desnuda, ahora estaba vistiendo, oye, moderadamente para Dios, no para el hombre, ni para que la vieran. Pero esto no solamente lo hacían dentro de la iglesia, esto también lo hacían fuera de la iglesia, porque uno no es cristiano, o uno no solamente alaba a Dios cuando va para la iglesia, me voy a divertir de una manera diferente, cuando voy para la iglesia voy a hablar de una manera diferente. No, yo tengo que demostrar que Jesús vive en mí, en el colegio, en la calle, en el trabajo, en cualquier parte donde voy. Bendito sea el nombre de Jesús. O donde tú vayas, tú tienes que manifestarse la presencia de Dios en tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Cristo de la gloria. Qué iglesia de poder, hermano. Ayer que llegaba se transformaba el poder de Dios. Se cumplía lo que dice en el libro de 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 3. La Biblia dice que cuando el Espíritu vino sobre Saúl, dice que Saúl fue transformado en otro hombre. Oye, en otro hombre. Sí, Señor. Un hombre nuevo. Un hombre misericordioso, piadoso. Eso dice la Biblia. Y la gente que llegó a esta iglesia era una iglesia de poder, en donde el que llegaba sería libre, verdaderamente libre. Verdaderamente libre.
Una iglesia donde el que llevaba enfermo salía sano. Escúcheme bien eso. Una iglesia donde el que llegaba como quisiera llegar era transformado por el poder de Dios. Hoy vemos muchas iglesias. A esa iglesia de Corinto que Dios a través de Pablo fundó, ahí llegó el borracho y dejó de ser borracho. Ahí llegó el adúltero y dejó de ser adúltero. Ahí llegó el fornicario, el que andaba en fornicación y organizó su vida. Ahí llegó la prostituta y dejó de vender su cuerpo. Llegó el homosexual y dejó de ser homosexual y se casó y tuvo hijos. Porque eso hace el poder de Dios. Y eso es lo que hace que la gente pueda decir que es una iglesia diferente y una iglesia con el poder de Dios. Porque cuando el hombre camina conforme a la palabra, entonces Dios obra en el hombre. El hombre tiene que dejar de ser lo que era. Bendito sea el nombre de Jesús. El hombre deja de ser lo que era cuando el hombre conoce a Dios. No puede seguir siendo lo mismo. Por eso tú tienes que mirar si en donde tú estás asistiendo, escúcheme bien, y si tu vida no ha sido transformada, entonces de ahí podemos deducir qué es lo que me están dando y si el poder de Dios está en ese lugar. Oye, porque si no hay una transformación del hombre, en la vida del hombre, en donde tú estás, pasa dos cosas. O tú no te estás prestando para que Dios trabaje, o el Espíritu de Dios no está en ese lugar. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, allí hay libertad. Y donde está la luz, las tinieblas retroceden. Y lo que el Hijo del Hombre libertare, verdaderamente es libre. Porque todos son espíritus. Porque el espíritu que yo tenía era un espíritu de alcoholismo, un espíritu que le gustaba el juego, un espíritu de prostitución, sí, porque lo que no se prostituye no solamente a las mujeres, sino hombres que venden su cuerpo, hombres que les gustan vivir solamente de las mujeres. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando Cristo llega a la vida del hombre, todos esos espíritus se van de ese lugar. Hay un cambio en la vida del hombre. Y eso pasó en Corintios. Eso pasó en Corintios. Y dice la Biblia que Pablo era un misionero y tenía que seguir para adelante. Yo creo que Pablo tomó un líder y lo puso en ese lugar, de pronto un hombre y una mujer que caminaban conforme a la palabra, conforme a lo que Pablo les había enseñado. A caminar como Cristo caminó, porque la Biblia dice que el que dice andar en Él debe andar como Él anduvo. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso dice la Biblia. El que dice que anda en Cristo, o el que dice que ama a Dios, debe andar como Cristo anduvo. En santidad, desechando las cosas que el mundo ofrece, amando a Dios sobre todas las cosas, no siguiendo las cosas del mundo. Es una iglesia diferente la que Dios había formado a través de Pablo en ese lugar. La iglesia más grande que Pablo pudo haber constituido, o Dios a través de Pablo, la hizo en Corintios. Qué cosa tan tremenda cuando los turistas llegaban y veían cómo Dios había cambiado la vida de aquellos hombres. De pronto ellos decían, oye, y este no era, oye, y esta no era. Claro, era tiempo pasado, pero ahora el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, cayó sobre su vida y transformó la vida de estos hombres y mujeres. Si tú te estás congregando en una iglesia, yo quiero decirte que tú tienes que cambiar.
Tu vida tiene que cambiar. Todo el mundo ahora se congrega en una iglesia. Todo el mundo profesa una fe. Por eso quiero decirte que muchas iglesias dicen, o denominaciones, porque la iglesia es una sola. Aquí tenemos la verdad. Pero cuando la verdad está en una iglesia o en una denominación, entonces el hombre es transformado. Yo me imagino el vocabulario de esa gente. Si usted me hubiese conocido a mí, hermano, la gloria y la honra sea para Dios. Cuando yo no era cristiano, la nena Jiménez me quedaba chiquita. Pero cuando el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre la vida de un hombre, el hombre es transformado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso sucedió en Corintios. Oiga, pero pasó algo tremendo. Pablo tenía que seguir adelante, predicando la palabra de Dios, porque él era un misionero. El misionero más grande de todos los tiempos que Dios haya levantado, el apóstol Pablo. El hombre que dijo un día, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque cuando el hombre esté transformado por Dios, ya no vive él, sino que vive Cristo en él. Y eso es lo que transforma al hombre. Dice la Biblia en el versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Escúcheme bien esto. ¿Cuántas iglesias hay hoy en día? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas denominaciones, perdón? Pero ¿por qué la una habla de uno y la otra habla de otro? Hasta tú dices de pronto, por eso es que yo no me meto a eso. Porque ¿qué? El uno dice una cosa y el otro dice otra. ¿Qué estaba pasando entonces? La Biblia dice, ahí en 1:11 de 1 de Corintios, se lo voy a leer por la palabra. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Oiga, a Pablo le habían dicho después de que se había ido para Éfeso, donde duró aproximadamente 3 años, le llegó una carta, o no sé si le enviaron algunas personas para informarle a Pablo la situación de la iglesia que él había dejado, una iglesia llena de poder, una iglesia del don de Dios, una iglesia donde no faltaba ciencia ni enriquecida en palabra. Ahora le había llegado por lo de Cloé. Oiga bien, que hay entre vosotros contiendas. Que había contiendas entre ellos. Escúcheme bien. Lo otro es que había también, que quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Cuál es el cáncer que hay hoy en día en la iglesia de Cristo? Que todo el mundo habla una cosa y el otro habla la otra. Escúcheme bien eso. Que el uno dice que yo soy esto, yo soy lo otro. Yo soy de tal denominación, yo soy de tal denominación. Porque aquí sí tenemos la verdad. Y lo primero que empezó a surgir fue que, oye, no hablaban una misma cosa. Y ese es el cáncer más grande que puede tener la iglesia de hoy por hoy. Y se han abierto muchas denominaciones y empezaron a abrirse
Y empezaron a armar las iglesias. Yo voy a armar mi iglesia aquí, a malinterpretar la palabra de Dios. Y por eso es que hoy, hasta el día de hoy, vemos iglesias cristianas de homosexuales, porque uno dice una cosa y toma un versículo para leerlo mal y para interpretarlo peor. O si no, hable con un homosexual para que vea usted lo que dice. Es que la Biblia dice que así como llega, así quede. ¿Sí? ¿Sí? Bendito sea el nombre de Jesús. Y la gente se agarra de esto, por eso es que yo no voy. Como si eso fuera una excusa delante de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El primer cáncer de la iglesia, oiga, es que el uno habla una cosa y el otro de otra. Es que yo soy de acá y tú eres de allá. Empezó a dividirse la iglesia y había contiendas. Que son las contiendas que hay en otro día, porque ¿sabe por qué? Porque el hombre quiere coger o hacer una iglesia para él y no para Cristo, para que las almas sean salvas, sino buscar un medio de sostención para él. Bendito sea el nombre de Jesús. La iglesia es de Cristo, las almas son de Cristo. Y un día tanto líderes como ovejas tendrán que entregarle cuenta a Dios. Los unos por creerle más al hombre que a lo que dice Dios, y los otros por creerse Dios en las iglesias. El primer cáncer es este. Mañana seguimos. Que Dios te guarde, que Dios te continúe bendiciendo. Hay que sacar ese cáncer que tienes en la iglesia y vamos a hablar todos una misma cosa. Y no decir yo soy de fulanito, yo soy del otro, y mejor decir todos somos de Cristo, haciendo la voluntad de Cristo.